Cuando vamos a una negociación preparamos detalladamente el qué vamos a decir, pero se nos olvida preparar el cómo, y esto es muy grave, porque hay estudios que comprueban que es más importante el cómo transmitimos un mensaje que el mensaje en sí. Por ejemplo, si yo comunico una noticia, así sea la mejor del mundo, pero mi lenguaje no verbal y paraverbal es el que tendría alguien que está comunicando una mala noticia, entonces se va a entender como una mala noticia. Por eso a la hora de preparar una negociación, porque yo quiero imaginar que si usted está escuchando este podcast, usted prepara las negociaciones. Al preparar una negociación tiene que prestarle mucha más atención al cómo que al qué. Obviamente tiene que escribir primero el qué va a decir y después el cómo lo va a decir. Pero cuando empiece a practicar en el espejo, tiene que priorizar el cómo sobre el qué. Más importante, cómo se ve, lo que transmite que lo que está diciendo. Yo entiendo que esto es un cambio bastante grande en la manera en la que prepara las negociaciones, pero haciendo las cosas distintas es la única manera de conseguir resultados distintos. Y para saber cómo preparar el cómo, me traje a Teresa Baró, que a mi punto de vista es la voz más calificada para hablar de comunicación no verbal de toda habla hispana. Tiene 7 libros sobre comunicación, tiene 30 años trabajando en comunicación no verbal, tiene un canal de YouTube con 500 videos y 999,000 suscriptores. Yo les tengo que admitir que fue bastante complejo preparar este episodio para Teresa Baró, porque si ustedes van al canal de ella les va a pasar lo mismo que a mí. Van a quedar sorprendidos de que ha hablado todo, absolutamente todo sobre comunicación no verbal. Entonces dije, bueno, ¿qué le pregunto? Ya todas las preguntas están respondidas. Tuve que hacer un episodio distinto. Decidí contarle historias de negociación que me habían pasado a mí y dejé que ella observara lo que quisiera observar de esas historias e hiciera las acotaciones que ella considere. De esa manera hice algo un poquito distinto y la dejé hablar. Le di libertad para que ella observara y comentara lo que quisiese. Si tienen la oportunidad de ver el episodio en video en Spotify o en YouTube, háganlo. Porque este video tiene mucho de comunicación no verbal. Vamos a hacer señas, vamos a hacer gestos. Entonces yo considero que es importante el video. Sin embargo, si solamente lo puede escuchar por audio, pues también está bien. Antes de empezar con el episodio, les voy a dar una noticia que me tiene muy, pero muy contento. Si ustedes han seguido este podcast y han escuchado más episodios, se van a dar cuenta que yo tengo varios episodios en los cuales hablo de los tipos de negociador. Cada persona es distinta, todos tenemos personalidades distintas. Por eso no todos podemos negociar igual. Además, la otra persona con la que estamos negociando también es distinta. Por eso siempre el mensaje se tiene que ajustar porque no viene de la misma persona y no va hacia la misma persona. Cada negociación es distinta y todo depende de los tipos de negociador que estén en ella. Si no conocemos los tipos de negociador y cómo sacarle provecho a eso, vamos a estar estancados en nuestras negociaciones y no vamos a poder avanzar. Bueno, yo tengo esos episodios que, por cierto, son los más escuchados del podcast y a la gente le gustaron mucho, pero siempre me escribían. Me decían, Simón, ok, entendí esto, pero esto no lo entendí. Pude hacer este cambio, pero este no lo pude hacer. No entendí algo sobre este tipo de negociador. Entonces habían muchas preguntas. Y decidí hacer una masterclass profunda sobre los tipos de negociador. En esa masterclass respondo todas las preguntas que se generaron. Agrego mucho más material, todo lo que yo sé sobre los tipos de negociador y cómo sacarle provecho a ese conocimiento. Todo, absolutamente todo sobre los tipos de negociador está en esa masterclass. Creé una experiencia muy reveladora de autoconocimiento que le va a dejar ver por qué usted es como es en las negociaciones y además lo va a ayudar a liberarse de eso también. Son 2 videos y un archivo PDF, más o menos 1 hora y media de contenido audiovisual. Lo tuve que hacer en video porque había muchos gráficos y cosas que yo quería explicar bastante bien, entonces consideré pertinente que la masterclass tuviese video. Si usted escuchó mis episodios sobre los tipos de negociador y eso lo ayudó a avanzar, le recomiendo que tome esta masterclass porque acá está todo para que termine su formación. Y si usted no escuchó los episodios, bueno, puede ir a escucharlos o también puede tomar la masterclass porque en esta masterclass empezamos por lo más básico y terminamos por lo más complejo. Así que si no ha escuchado los episodios o no los quiere escuchar
y solo quiere tomar la masterclass, también va a tener toda la información y muchísimo más. Después de tomar esta masterclass, usted nunca va a ser el mismo negociando. Vamos a derrumbar creencias limitantes y crear conductas potenciadoras para mejorar nuestro coeficiente negociador. Si quiere comprar esta masterclass, está en mi página web simonjosueperez.com en la sección de masterclass y ahí la puede pagar con tarjeta de crédito o débito desde cualquier parte del mundo. Si tiene alguna duda, me puede escribir a negociaciondesdecero@gmail.com o por Instagram @negociaciondesdecero. Bueno, ahora vámonos con el episodio y recuerden que no tenemos lo que merecemos, sino lo que logramos negociar. Y ahora con ustedes, Su Majestad Teresa Baró. Gracias, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder hablar de negociación, que es algo muy concreto y nos conviene a todos, además, este tema. ¿Cómo llegó usted al mundo de la comunicación no verbal? Bueno, pues eso se remonta a mi época de la universidad. Un profesor de lingüística nos habló de comunicación no verbal y por primera vez yo vi la importancia que tenía esta parte que normalmente en la escuela no se enseña. Y luego, bueno, pues en mi vida como profesora de secundaria durante unos años también me hizo dar cuenta de lo importante que es en la parte del comportamiento, de las buenas maneras, de la presencia, de cómo te relacionas con los demás. Está claro que los adolescentes am, tienen poco control sobre la comunicación no verbal a veces, ¿no? Y precisamente la parte de socialización y de educación consiste también en enseñarles cómo moverse, cómo comportarse, cómo mirar, cómo no mirar, etcétera. Y luego, cuando decidí ya pasar al mundo de la empresa, vi también que cuando yo daba clases de oratoria, que en teoría yo pensaba que se basaba más en el discurso, en la palabra, en el contenido, me di cuenta de lo importante que era el tener conciencia y el control sobre tu comunicación no verbal, porque al final es lo primero que ve la gente. Y esto está siempre en marcha, incluso aunque te calles con la palabra, pero la comunicación no verbal siempre está en marcha y por lo tanto es fundamental. Y por eso me interesó tanto, me apasionó esto y luego ya vino pues el programa de televisión, como sabes, ¿no? Los libros y esta especialización. Vamos a empezar, yo voy a empezar con mi historia. Tengo varias, pero voy a empezar con una que para mí es muy fuerte, que era de una chica que trabajaba conmigo y un día quiso venir a decirme algo. Y lo que ella venía a decirme era algo normal del trabajo, pero ella se sienta, ¿no? Enfrente mío y me dice, Simón, te quiero decir algo. Y en ese gesto que hizo, que me quería decir algo, se tensó los hombros, tensó el cuello y respiró profundo, y yo vi que esta parte del cuerpo se llenó de aire. Los que están en Spotify pueden ir a YouTube y lo van a ver. Esta parte se llena de aire y ese gesto yo no tengo que saber qué significa ese gesto. Yo ya vengo con esos drivers instalados. Ese gesto me dijo, aquí pasó algo, aquí hay tensión y ya me puse yo también a la defensiva, ¿no? Y ya eso cambió la negociación por completo. Claro, es que poder detectar estos indicios es fundamental para poder reaccionar adecuadamente. No para que te pongas en tensión, sino simplemente para observar mejor o para pensar ya en cómo tienes que adaptar tu respuesta. Claro, las personas que son muy hábiles en comunicación no verbal, esto lo hacen de una forma intuitiva, prácticamente, ¿no? Y en cambio otras personas necesitan entrenar un poco más la mirada porque no ven nada. En general son personas muy centradas en sí mismas, poco escuchadoras, ya en general no escuchan muy bien, porque escuchar no es solo escuchar con los oídos, sino que también es escuchar con la vista y por lo tanto, para poder ser un buen negociador, y seguro que esto lo sabes, tienes que estar con los 5 sentidos, tienes que ver el más mínimo detalle. Y en ese caso, tú ves como una persona se está preparando para decir algo que le cuesta, porque necesita aire y porque necesita, ah,
recomponer todo el cuerpo para esta situación difícil, ¿no? Al decir que uno tiene que estar viendo todo en la negociación, me acuerda de quién aprendí yo negociación, que fue mi primer jefe cuando yo empecé a vender muebles. Yo entro a la oficina de él, él tenía su escritorio, era una mesa de vidrio, era totalmente vidrio y él no tenía nada sobre el escritorio. Tenía una laptop pequeñita que la usaba de vez en cuando así, cuando estaba mandando un correo o algo así, pero por lo general la mesa estaba limpia, impecable y se veía el piso. Entonces un día le pregunté, ya casi me estaba yendo a la empresa y le dije, ¿por qué le gusta tener la mesa así? Y él dice, bueno, porque le puedo ver los pies a la gente que se sienta conmigo del otro lado del escritorio, porque la gente con la cara miente, pero con los pies no, me dice. Sí, señor. Tiene toda la razón, es verdad. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque nos han enseñado desde niños a controlar el rostro, porque para poder socializar bien necesitamos, pues a veces sonreír aunque no tengamos ganas o disimular nuestras emociones en general, em, no llorar cuando tenemos ganas de llorar. Es decir, que aprendemos a controlar las expresiones del rostro. Pero a medida que vamos bajando en el cuerpo, controlamos menos y los pies es lo que menos controlamos. Y más si estamos sentados. Pero bueno, incluso de pie tampoco controlamos mucho, ¿no? Porque el nerviosismo muchas veces se nos va por los pies. Controlamos la parte superior, incluso llegamos a controlar las manos, pero nos olvidamos de cintura para abajo. Pies que están temblando, según cómo cruzamos las piernas, por ejemplo, o cuando estamos de pie, si estamos deambulando mucho, si los ponemos en punta así o los abrimos. En fin, hay muchos movimientos que pueden dar información. Incluso te diría que es muy importante y para la negociación es fundamental, es ver los cambios, no solo el movimiento, sino cuando hay un cambio. Por ejemplo, tú le estás diciendo algo a tu interlocutor, por ejemplo, le haces una propuesta de precio, ¿m? Y la persona cambia de posición o tiene las piernas cruzadas y las abre, por ejemplo, o al revés, las tiene abiertas y las cierra. Bueno, pues este movimiento en este momento en concreto tiene un significado y hay que explorar qué significado tiene. Pero ¿cómo hacemos? Hay cosas que uno tiene que aprender a controlar, pero hay cosas que, por ejemplo, me cuesta mucho controlar. Por ejemplo, yo sudo, o como dicen en Argentina, yo transpiro. O yo tengo una amiga que cuando se sienta a hablar, cuando es, aunque sea un poquito emocional, ella empieza a llorar y ella te dice, estoy bien, pero estoy llorando. Entonces, ¿cómo hace uno con estas cosas tan involuntarias para controlarlas? ¿Cómo entreno yo, por ejemplo, no sudar? ¿O qué hago si sudo en una negociación? El caso de sudar realmente es algo más fisiológico, pero igualmente es un indicio de que tú estás en tensión. Entonces, igual que el llorar o algún tic que podamos tener, ¿no? Al final, esto se acentúa, es una tendencia que tiene nuestro cuerpo, pero se acentúa cuando estamos bajo presión. Y por lo tanto, el interlocutor ve este indicio como lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, podemos decirlo, podemos admitirlo directamente y ya nos quedamos tranquilos. Normalmente esto relaja y podemos también trabajar en nuestra seguridad personal, seguridad en uno mismo, ¿no? La autoconfianza. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros vamos bien preparados, si estamos seguros de lo que estamos haciendo, tenemos esta seguridad personal, estos síntomas disminuyen. Mira, yo te voy a contar mi experiencia. Yo soy una persona muy tímida, aunque no lo parezca, aunque tenga 450 vídeos, que dé conferencias, pero realmente mi origen es de una gran timidez. Y cuando, bueno, hasta incluso, te diré, hasta los 30 años, era muy fácil para mí ponerme de color rojo totalmente. O sea, que me subiera este rubor que tanta rabia me daba y que me avergonzaba y que todavía incrementaba más mi timidez, ¿no? Es decir, estaba en un bucle. Pero, a base de trabajar mi miedo a esta exposición, a base de entrenar en mis propias conferencias y mis cursos, a base de conseguir esta seguridad, pues te puedo decir que a lo mejor ahora hace años que no me pasa, pero me pasaba constantemente. O sea que
al final todos estos síntomas externos son por algo, ¿no? Entonces, hay que trabajar en las dos vertientes. Cuanta más seguridad podamos proyectar con el lenguaje corporal, más seguros nos sentimos internamente y esta seguridad interna luego se refleja hacia afuera y por lo tanto estamos en un círculo virtuoso. O sea que para las personas que nos escuchan que tengan este tipo de problemas, digamos, ¿no? Que de síntomas que se ven afuera, que piensen que se pueden llegar a eliminar. Y cuando estamos del otro lado del síntoma, es decir, lo estamos viendo, ¿qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, a mí me pasó que una vez estaba hablando con la persona que en ese momento era mi jefe, entonces él me dice, sí, cuéntame más. Entonces él se pone a escucharme así y yo veo que hace el gesto como si fuese a bostezar sin abrir la boca, él hace así. Entonces yo sé que él estaba bostezando, pero también sé que él no quería que yo viera que él estaba bostezando. Ya todo eso en un segundo lo agarré. ¿Qué hago yo con esa información? ¿Lo hablo o me quedo callado? ¿Cómo sigo yo a partir de ahí? Te quedas callado, a no ser que tengas mucha confianza con esta persona, pero yo te diría que este bostezo puede ser una señal de varias cosas. No lo tenemos que interpretar como que estoy aburriendo o que no le interesa. Puede ser que este señor no haya dormido en toda la noche porque tiene un bebé, porque se ha encontrado mal, va muy cansado, pues hay cosas que cuesta reprimir, ¿no? Pero sí es una señal de alerta. Entonces, al final, nunca podemos asociar a un gesto un significado concreto. Eso tenemos que decirlo. En comunicación no verbal tenemos que ser prudentes. Pero todos estos indicios son señales que tenemos para que nos planteemos algo. Y es decir, este bostezo puede ser porque está aburrido de lo que yo le digo. Pues si es eso, tengo que cambiar mi tono de voz o le tengo que hacer una pregunta o tengo que cambiar mi relato. Si yo ya estoy haciendo esto y creo que lo estoy haciendo bien, pues quizá no es por eso, quizás es que está cansado. O sea, yo he tenido también en mi público, entre mi público y en algún curso, pues personas que cierran los ojos. Y bueno, yo me tengo que esforzar al máximo para no ser aburrida, pero las circunstancias de las demás personas yo no las conozco. Y había tenido un caso de una persona que tenía una patología, una especie de enfermedad que no podía controlar y se dormía, aunque hubiera dormido toda la noche. Y me lo contó y me lo dijo y vino a explicármelo para que yo supiera que no era falta de interés ni que yo no diera bien las clases, sino que era esto, ¿no? O personas que tienen síndrome de piernas inquietas, ¿no? Pues a lo mejor tú interpretas que esta persona está muy nerviosa y no está tan nerviosa, sino que tiene este síndrome, ¿no? O una vez a una mujer que no movía una mano en la gesticulación y yo pensé que estaba muy tensa y resulta que no, que había tenido una operación y no la podía mover. O sea que a veces tenemos que ir también con cuidado al interpretar estas señales. Está muy bien que las veamos, pero luego cuando las hemos visto tenemos que saber cómo reaccionar y qué hacer con ellas, ¿no? Yo vengo de un país donde le teníamos miedo a la policía. No la sentíamos como la protectora, sino como el posible peligro. Y entonces, una vez viajé a Brasil y me paran en la seguridad en el aeropuerto. Y yo me empiezo a poner nervioso porque la policía para mí representaba peligro. Si yo me empiezo a poner nervioso, entonces me abren la maleta, me empiezan a revisar todo, y yo estoy ahí, me tienen media hora revisándome todo. Al final, bueno, no encuentran nada. Pero el policía me dice, ajá, si no tenías nada, ¿por qué estabas nervioso? Y yo no le podía decir, no, yo no estoy nervioso por mí, estoy nervioso por usted. No podía hacer eso porque, claro, estaba fuera de mi país y él no va a comprender mi realidad. Pero me acuerdo que o sea, ellos como que los entrenan para decir, bueno, está nervioso, puede ser que esté teniendo algo. Y no necesariamente es así. Hay gente que se puede poner nerviosa en los aeropuertos, ¿no? Para reforzar lo que me venías Sin diciendo. duda, es que fíjate que esto tiene que ver mucho con la detección del engaño y con los polígrafos y todo este tema, ¿no? Tú, en ese caso, fuiste
un falso positivo para el policía. Él te vio nervioso y pensó, aquí tenemos a alguien que esconde algo. No, porque tú te pusiste nervioso por el mero hecho de saber que te podían examinar y que podías tener problemas. Vale, pues esto pasa muchas veces en las empresas, por ejemplo. Se puede estar investigando algún fraude o a una persona, pues no sé, que ha cometido algún tipo de delito dentro de la empresa, y si la persona que investiga o que hace las entrevistas no es muy cautelosa, puede ser que se fije en síntomas que no son de engaño, sino que son puramente de nerviosismo por sentirse amenazado por la propia investigación, ¿no? Se sienten en peligro las personas que son acusadas aún injustamente, pero se sienten en peligro y entonces hay estos indicios. Por lo tanto, sí, hay temas culturales, hay temas de las vivencias de cada uno, hay personas que sienten, necesitan espacio vital porque en algún momento han sido agredidas y mantienen más las distancias, por ejemplo. Y ahora que llegamos al tema cultural, yo trabajo en una empresa multidisciplinaria e internacional. Muchas cosas son online. Entonces, tengo gente, compañeros de equipo que viven en Pakistán, en la India, y pasa que cuando yo les estoy explicando algo, ellos me hacen, mm, y significa que sí, que están entendiendo, pero entonces la primera vez que me pasó por yo no haber investigado o por no observar bien, me hacían, entonces yo repetía y yo repetía y yo repetía y después como 10 minutos después me dice, no, yo estoy entendiendo. Y yo le digo, ah, no, pero es que acá eso no significa que está entendiendo. Claro. Sí, sí, desde luego. Y no solo por una cuestión geográfica y cultural, sino que también hay diferencias en cuanto a la edad y en la clase social dentro de un mismo país. O, por ejemplo, hay diferencias entre gente del campo y gente de la ciudad. Si tú tienes una negociación y una parte es de la zona rural y otra parte es zona urbana, hay códigos que son diferentes. Entonces, hay que entender a la otra parte. Ahora quiero pasar a una parte que habla que yo lo vi muy importante donde Teresa Bro habla sobre la coherencia, que yo creo que al final es como lo más importante porque yo digo, bueno, no hay un gesto que sirva universalmente para todo. Por ejemplo, ya sabemos y lo van a ver en muchos videos que la sonrisa abre puertas, que es un buen abridor de puertas, pero a veces negociando no me conviene sonreír. Entonces, cada gesto tiene que ser usado con coherencia dependiendo de lo que queramos transmitir. Y Teresa dijo algo que también se conecta con esto, que es que lo no verbal y lo paraverbal no es solo un lenguaje, es una conducta. Entonces yo junto el concepto de la conducta y la coherencia y me acuerdo de una reunión que yo tuve que estábamos esperando a los clientes y cuando los clientes entran por la puerta, yo los veo tensos y hablando entre ellos y así el ceño fruncido y estaban como nerviosos. Y entonces el tipo que estaba así cuando se sienta me hace la sonrisa y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo ya sabía que eso era falso. Entonces eso ya cambia todo lo que yo voy a decir en la negociación. Sí, sí. El tema de la coherencia, la verdad es que es un buen aliado si tú lo observas en los demás, pero también tienes tú que ser coherente, ¿no? En todo momento. Porque la incoherencia o la incongruencia entre lo que dices y cómo lo dices es la primera causa de desconfianza. Los demás, cuando notan, perciben, aunque sea de forma intuitiva, esta incongruencia, desconfían, porque dicen, me estás diciendo una cosa, pero me estás demostrando otra. O a lo mejor, pues esta sonrisa en este momento no tocaba. O es una sonrisa que es incongruente en sí misma porque los ojos están abiertos y la sonrisa también. Y por lo tanto, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y porque cuando sonreímos de verdad, los ojos se hacen más pequeños, se cierran, se hacen estas patas de gallo. O sea que la incongruencia puede ser en el mismo gesto, pero también entre el gesto y lo que se está diciendo o el contexto. Y ahora quiero hablar sobre el lenguaje paraverbal.
porque también yo fallo mucho ahí. Yo como podcaster tengo el fallo de que mi voz tiende a ser nasal, a veces no me gusta, me escucho y odio muchas veces lo que yo digo, pero bueno, así lo mando porque digo, bueno, así soy yo y me ha costado mucho trabajar y decir, bueno, la voz tiene que salir de acá. Para mí, ¿no? La voz, una voz mucho más poderosa tiene que salir de acá, pero entonces empiezo a hablar y se me va la voz otra vez hacia la nariz y me ha costado mucho trabajar eso, pero como esas cuestiones que ya son hábitos que tenemos por años, de sentarnos de cierta manera o de hablar de cierta manera, ¿cómo digo yo, bueno, tengo 37 años hablando por la nariz, ¿cómo cambio y empiezo a hablar por el pecho? ¿Qué hago? ¿Qué hago para Ujú. lograrlo? Bueno, aquí se necesita un buen entrenamiento y si puede ser acompañado de un profesional mejor, porque no es tan fácil cambiar el hábito de tantos años. Mm, y además alguien te tiene que asesorar porque hay cosas de la voz que no se pueden cambiar. El timbre de tu voz además es característico tuyo, o sea, que te identifica. Por lo tanto, quizás no tenemos que cambiarla, esta voz. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a utilizarla, a aprovecharla con todos sus recursos. Esto es el paralenguaje. Es todo lo que podemos hacer con nuestra voz y va desde la articulación clara a uso de los silencios, a la modulación para expresar emociones, a la velocidad, al ritmo. Todo esto son recursos que tenemos para que nuestra voz consiga los efectos que queremos, independientemente de si tenemos una voz de mucha calidad o de poca calidad, porque es la que tenemos. Pero esto se puede entrenar y a veces con ejercicios, caseros ya se puede mejorar muchísimo. Por ejemplo, leyendo cuentos, ¿no? Haciendo distintos personajes, grabándote, desde luego, practicando lectura en voz alta. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Y eso es importante también dominarlo en cualquier situación profesional, porque la voz, primero, eh, es el reflejo de las emociones que sentimos en cada momento. Por lo tanto, si yo estoy nerviosa, si estoy tensa o tengo miedo o siento inseguridad, esto se va a reflejar en mi voz. Por lo tanto, tengo que ver cómo la controlo. Y luego, porque además yo puedo ser más persuasiva, puedo ser más atractiva. Imagínate en reuniones donde hay varias personas y a ti nadie te escucha. Yo he tenido clientes que vienen a pedirme, oye, ¿qué puedo hacer, Teresa? Porque yo parezco invisible en una reunión. Bueno, pues probablemente es un tema de voz, porque no la sabes utilizar correctamente. En cambio, alguien a la primera palabra y todo el mundo escucha, se hace un silencio. O sea que, es muy importante trabajarla. Cuando yo preparo una negociación, yo hago un cuadrante sobre cómo la voy a empezar, cuáles son mis alternativas, pero todo ese cuadrante habla sobre qué voy a decir. Entonces yo puedo decir lo mismo, exactamente lo mismo, pero mi comunicación paraverbal, mi comunicación no verbal es distinta, va a tener un efecto totalmente distinto en la negociación. Entonces yo tengo muchas personas a las que yo les doy consulta, preparamos la negociación correctamente y me dicen, Simón, lo hice y dije todo lo que pensamos, lo llevé por donde pensamos, pero no funcionó. Y muchas veces es lo que pasa que yo no puedo ver, que yo no pude preparar, que es el cómo, ¿no? Mira, aquí es muy importante lo que dices porque la comunicación no es solo la palabra. La comunicación, y además si pensamos en el ámbito profesional, es también puesta en escena. Es una interpretación que tú haces en aquel momento. Y más en una negociación, porque tú decides qué papel adoptas ahí, si vas a ser muy duro, si vas a o no, o vas a tener un papel de más accesibilidad y un papel más negociador o no, o más estricto, en fin. Aquí hay muchas técnicas de negociación, ¿no? La típica de el duro y el blando, en fin, que nos dicen que una negociación en realidad es una muchas veces es una interpretación que se ha preparado, que se ha planificado. Entonces, si es una interpretación, hay que trabajar este personaje. ¿M? ¿Y cómo lo trabajas? Pues ensayando. O sea, tú tienes un papel, pero luego lo tienes que practicar. ¿Cómo vas a entrar? Ya empezando, ¿no? Por eso, ¿cómo vas a entrar en la sala? Si es en casa de
la otra parte o es en tu territorio, que eso es muy importante. Si hay una mesa, ¿dónde te vas a sentar o dónde os vais a sentar todos? Luego, ¿cómo empezamos? ¿Cómo saludamos? Todo, todo, todo tiene su importancia y cuanto más preparado lo tengas, más fácil es que salga como tú quieres. En cuanto a la voz, es importante en una negociación tener en cuenta los silencios y el no precipitarte, no hablar muy deprisa, porque luego estás trasladando esta idea de que tienes prisa, que tienes estrés, ansiedad, em, y habría que ver si lo quieres hacer adrede, ¿no? Pero en general lo que necesitamos transmitir en una negociación es calma y serenidad, en el sentido de que nosotros controlamos la situación. Y los silencios son estratégicos. Los silencios son una herramienta de primer orden en una negociación, muchas veces más que las palabras que puedas decir. Y el silencio, me acuerdo de una negociación que yo tuve, yo siempre empiezo a contar los segundos en los que me quedo en silencio. Y mientras yo más me quedo en silencio, más hago que la otra persona se esfuerce a hablar. Es decir, a la gente como que le cuesta, a mí también, obviamente, cuesta mantener el silencio porque es como incómodo, pero en el momento que uno lo hace, la otra persona necesita rellenar. Entonces, como necesita rellenar, algo empieza a hablar que no tenía pensado y ahí se abren miles de caminos porque esa persona no tenía pensado decir eso, pero bueno. Exacto. Y te da información y, y al final eres tú el que dominas la conversación. Mira, en ese sentido te puedo contar una historia de un fracaso mío. Y es que llevaba ya 2, 3 reuniones con un posible cliente importante y, eso era prepandemia y las reuniones casi siempre eran cara a cara, es decir, que yo me desplazaba para ir a ver al cliente y, era un hombre que hablaba mucho y que, además, me estaba repitiendo otra vez lo mismo de los días anteriores. Entonces, yo ya estaba impaciente, tenía otra reunión y llegó un momento en que interrumpí, le interrumpí. Bueno, pues, yo sé que este fue el momento clave en el que él decidió que no me iba a contratar finalmente. Perdí esta oferta, perdí este cliente. Y fue por mi impaciencia, por no dejarle hablar, por no dejar que él volviera a explicarme otra vez lo que él necesitaba explicar o exhibir, ¿no? A veces lo que hacen las personas es exhibir sus conocimientos sobre algo o te quieren dar una lección. Yo perdí la paciencia, interrumpí y perdí el cliente. Claro, porque la gente tiene como algo en la cabeza que necesita sacarse. Y si no se lo puede sacar, como que eso queda ahí dando vueltas y se vuelve venenoso y después es más difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero él seguramente tampoco era un buen escuchador porque no veía mi cara o mi impaciencia seguramente. Pero bueno, pero como él era el cliente, entonces, pues es él el que manda, ¿no? Claro, usted no le puede decir, mire señor, escúcheme. Sí, claro, claro. Y yo empecé a trabajar el lenguaje verbal, perdón, empecé a trabajar el lenguaje no verbal hace mucho tiempo en la negociación por ahí 2020-2021. No lo domino todavía. Pero lo que me di cuenta cuando empecé es que son muchas cosas. Es la mirada, es la sonrisa, es la postura del cuerpo. Son demasiadas. Entonces es como cuando uno está aprendiendo o a tocar guitarra o a manejar el auto sincrónico o manual, no sé cómo lo llamen allá en España, pero es que hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces cuando uno está aprendiendo, es como que hace tanta y se ve raro. Entonces, si uno está aprendiendo, si uno dice, bueno, voy a empezar a trabajar en mi lenguaje no verbal en las negociaciones, ¿por qué punto debería empezar y cómo? Mira, lo primero que yo haría es planificar, y de hecho hay un libro mío que es Inteligencia no verbal, donde en la última parte pongo ejercicios para entrenar esta inteligencia no verbal. Pero hay una parte donde pongo además una plantilla para poder planificar cada una de tus acciones relevantes, especialmente si son trascendentes, pues económicamente o a lo mejor pues por otro motivo, ¿no? Si eres un político, pues también tendrás que negociar, etcétera. Pero em, ¿qué hace la gente? Tú lo decías antes, ¿no? Prepara lo que va a decir.
¿vale? Pero tú tienes que preparar la puesta en escena. Por lo tanto, piensa, todos los puntos que tú tienes que controlar son el lenguaje corporal, tu aspecto, porque esto también cuenta en una negociación. ¿Cómo vas a diseñar la imagen de este día? ¿Cómo vas a gestionar los tiempos? ¿No? Y sobre todo si eres tú el organizador. ¿Cuánto tiempo das? ¿A qué hora? ah, cuán- ¿Cuánto tiempo va a hablar cada uno? ¿Cómo vais a intervenir en los turnos de palabra? Tú todo esto lo puedes pensar y planificar. Luego está todo el tema de la voz, que también puedes decidir, y cuestiones más protocolarias de la cuestión, ¿no? Si todo esto tú lo piensas primero, lo visualizas y luego lo ensayas, aquí ganas muchísimo. Y claro, tú dices, ¿por dónde tendríamos que empezar? Bueno, yo creo que no se puede decir, empieza por la mirada o empieza por la sonrisa o por las manos, sino empieza por una actitud. ¿Qué quieres transmitir? ¿Quieres transmitir seguridad? Pues pon tu cuerpo en modo seguridad. ¿Quieres transmitir calidez? Pues pon tu cuerpo en modo calidez, ¿no? Y esto está explicado también en muchos libros, entre ellos el mío, ¿no? El de, pues, las manos hacia adelante, sonrisa, cabeza ladeada. Hay algo que nos dice que esta persona tiene una actitud cálida, receptiva. Por lo tanto, es más fácil pensar en una actitud global que en gesto por gesto que no los podremos controlar. Ojo, ok, ok. Entonces es como agarrar una vibra adentro y hacer lo posible porque esa vibra salga lo más limpia posible desde nuestro, no sé, desde nuestro ser, ¿no? Es como, Exacto. Y sentirlo, si puede ser, sentirlo, porque esto va a ser mucho más auténtico. bueno, yo tengo un secreto que yo hago antes de las negociaciones y es que yo escucho música muy alta y la canto y la bailo, pero claro, nadie me ve, ¿no? No lo hago, no lo hago antes de la negociación en la oficina, lo hago solo. Pero cuando llego, yo tengo otra energía que ya me da como mucha más seguridad. Esto es un anclaje y es muy, muy útil. Mira, que todos mis alumnos saben que mi anclaje también es en música, es una canción de Tina Turner, que es You're Simply the Best. Entonces yo me pongo esta música también para las situaciones en que necesito, ¿no? Encontrar esta actitud de confianza, de triunfo, de optimismo. Y la música ayuda mucho. ¿Y por qué? Porque la música consigue generar estas emociones que necesitamos en este momento, ¿no? Igual podemos buscar una música que nos relaje si queremos estar más tranquilos o relajados. O sea que muy, muy interesante y muy útil este ejercicio. Hay otra cosa, que es que nosotros con nuestro gesto podemos influir en lo que el otro está diciendo y le cambiamos los planes al otro en la negociación. Yo tengo una alumna que cuando yo le estoy explicando algo, a veces cuando explico las cosas y las cosas van por el medio, no tienen el sentido hasta que no termina mi historia o no termina lo que quiero decir. Entonces, yo voy hablando con ella y nosotros en Latinoamérica como que los gestos muy exagerados nos chocan. Entonces, yo le voy explicando y en la mitad del cuento yo veo que ella hace como que le molesta el cuento. Entonces, no me lo deja terminar correctamente y ya veo el gesto y me empieza a poner nervioso. Entonces, a veces no es los gestos que hacemos cuando hablamos, sino los gestos que hacemos cuando escuchamos también, ¿no? Que pueden ser voluntarios para despistar a la otra persona. En el caso de tu alumna, seguramente son espontáneos porque ella no controla su gesticulación, su expresión, pero en la negociación estos gestos pueden ser involuntarios o pueden ser voluntarios para hacerte creer determinada cosa, determinada reacción. Por ejemplo, tú haces una propuesta y la otra persona hace como diciendo, hombre, ¿cómo? Eso es imposible, cuando él sabe que sí es posible, pero te quiere forzar. Por lo tanto, hay mucho teatro en una negociación. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y por lo tanto, está bien observar, pero no dejarnos influir por todo lo que vemos en el rostro del otro.
Y más si los negociadores están entrenados. ¿M? Porque hay personas que van a una negociación con toda la buena fe y no han recibido ningún curso. Estos son más transparentes normalmente, pero hay personas que están muy bien entrenadas. Supongamos que yo quiero empezar en el mundo del lenguaje no verbal. Dije, listo, yo voy a cambiar esto para siempre. Y yo tengo el canal de YouTube de Teresa Baró. Tengo todos los podcasts en los que Teresa Baró ha sido invitada. Tengo los 7 libros de comunicación. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué videos puedo ir a ver al canal de Teresa? ¿Qué libro? ¿Por qué libro debería empezar? ¿Cómo debería empezar a formarme en la comunicación no verbal? Mira, yo te diría que mi libro, La gran guía del lenguaje no verbal, que además ahora ha sido editada de nuevo en España, porque ya lleva 10 años y muchísimas ediciones, y ahora la hemos renovado, hemos ampliado la parte de la comunicación digital. ¿M? Bueno, pues La gran guía del lenguaje no verbal es un buen libro para empezar, porque además es muy práctico, es muy aplicable, hay ejercicios. Este sería un libro para empezar. Luego, y todo esto simultáneamente viendo los vídeos de mi canal. Y luego pueden leer inteligencia no verbal, pueden hacer algún curso, y si de verdad se quieren dedicar profesionalmente a este tema, entonces ya hay posgrados, másters, maestrías, hay estudios pues muy específicos, además algunos enfocados mucho a temas de criminología, forense. Bueno, hay muchas especialidades dentro de la comunicación no verbal, ¿eh? Yo me dedico sobre todo a la parte social, de relaciones sociales y profesional, sobre todo empresa, sobre todo. Bueno, yo en este episodio intenté hablar de algo que no encontrara en los videos de Teresa, porque es que encontré todo, desde cómo seducir hasta cómo subir la autoestima, todo, encontré todo. Entonces, por eso traté de irme por historias y porque no quería repetir lo que ya tenía en los videos. Entonces, si quieren saber más del lenguaje no verbal, vayan al canal de YouTube, que es una locura. Tiene casi 1 millón de seguidores. Casi, casi. Sí, es increíble, increíble el trabajo que ha hecho, la felicito. Y bueno, voy a dejar los links a todos los libros que tiene Teresa sobre comunicación y el link al canal de YouTube y a la página web. Y Teresa, muchísimas gracias. Quiero que nos despidamos con un último consejo al nivel de lenguaje no verbal o paraverbal para negociación que nuestros listeners puedan aplicar. Bueno, no subestimes nunca la capacidad de tu interlocutor. Prepárate bien. Planifica esta puesta en escena y ensaya. Con esto no solo ganas seguridad para esta negociación en concreto, sino para todas las que vengan a continuación. Es una habilidad que hay que mantener siempre entrenada. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por estar en el podcast y bueno, hablaremos en una próxima oportunidad. Te quiero volver a tener de vuelta porque, bueno, de verdad que va a ser un antes y un después en mi podcast. La información que has dado es muy, muy valiosa. Muchísimas gracias a ti y por esta oportunidad y pues saludos a todos tus seguidores.